mirando el ciclo político en que estamos viviendo, como que de pronto uno ve como que hay gente como que no entienden lo que está ocurriendo, como que no entienden la parte que que están ocupando en la historia y la posición en que está, como que si no entendieran la realidad sociopolítica de la República Dominicana. ¿Cómo tú, desde el punto de vista de tu experiencia, podría interpretarme esa situación, Daniel? Mira, indiscutiblemente en República Dominicana hemos entrado a una etapa cíclica que tiene que ver con el agotamiento del modelo político, con la crisis de la democracia, con la falta de un discurso de nación de parte del liderazgo. Quizás aparecen algunos flashes que apuntan hacia temas que son indiscutiblemente cardinales, pero no hay esa visión holística integral que resuma y albergue las propuestas que necesita la República Dominicana en este momento. Porque no es tan solo República Dominicana que presenta esta crisis. Yo creo que América Latina y gran parte del mundo occidental tiene un problema grave con la crisis de la democracia, que se manifiesta de diferentes maneras. Algunos están optando por los fundamentalismos, otros por las salidas de fuerza, otros por la negación de la democracia para un régimen de libertario, que todavía no se entiende muy bien cómo se va a cuajar eso, pero definitivamente estamos en un mundo en transición. En República Dominicana todavía hay gente que quiere hacer política con los esquemas de los años 70, 80, 90, porque no se percata de que ya el tema del utilitarismo, el tema de la instrumentalización del ciudadano, no es un medio que tiene posibilidades de escalar en términos de lo que es la política como tendencia que puede abrazar la ciudadanía. Entonces vemos a gente también hablando de reformas, emitiendo propuestas, pero desde la óptica de un Estado con una visión de suma de compartimientos estancos. No se dan cuenta que hoy en día el Estado es un espacio dinámico, un espacio caótico por demás, y por otro lado es un espacio de transformaciones. Entonces, continuamos con el conservadurismo. La República Dominicana es un país muy conservador. Pocos países tienen una marcada tendencia tan conservadora como la República Dominicana. Queremos llegar a lugares diferentes caminando y agotando el mismo trecho que durante décadas nos ha llevado al fracaso, al desgaste, a los esfuerzos con baja rentabilidad en términos de tasa de retorno, y que definitivamente ya no acepta medidas podríamos decir, de parche, de retazo. Tenemos que hacer grandes transformaciones, y para hacer grandes transformaciones se requiere una clase política que comprenda cuáles son esas transformaciones, que deje de verse como el protagonista. Ya ellos no son los protagonistas, ellos son instrumentos de cambios históricos, y si no se montan en la grupa de ese caballo, pues el caballo los va a tirar, ¿verdad? Y los va a patear y quedarán rezagados. Pero lo más peligroso de esto es que en ese interín de tránsito, República Dominicana puede verse envuelta en una gran crisis, una crisis que tiene que ver, como decía anteriormente, mucho con la democracia. Pero en ese contexto, si tomamos en consideración que las reformas estructurales iniciadas en los años 90 llegaron a su fin y en términos históricos correspondía a los gobiernos
del PLD que dirigió el entonces presidente Danilo Medina, trabajar en esas reformas estructurales, sociales y económicas necesarias para crear las condiciones para que República Dominicana avanzara en el sendero del desarrollo y del progreso en este próximo siglo XXI, y no se realizaron. Y entonces no sería hoy el momento de iniciar esas transformaciones. ¿Cuál es la trampa de iniciarla hoy o de no hacerlo, básicamente? Mira, Alfredo, esas transformaciones debieron iniciarse desde que se produjo la transición de Balaguer a Leonel Fernández. Pero, lamentablemente, producto de ese conservadurismo y el interés de preservarle un espacio de operatividad a los nichos de poder en República Dominicana, lo que se hicieron fueron tímidas reformas. No se produjeron transformaciones, sino tímidas reformas que culminaron con valga la redundancia, la reforma constitucional del año 2010, que también fue, aunque parecería que hubiera sido más, pero no lo fue así, por la cantidad de órganos de contrapeso y de regulación que se crearon, pero sin la musculatura suficiente para actuar al margen de los pactos políticos de las élites, lamentablemente. Y por eso hoy en día tenemos un tribunal constitucional que emite decisiones y los órganos del Estado la cumplen si le da la gana. O sea, el Estado viola su propia legitimidad y eso no repercute, no tiene ningún impacto en el ámbito institucional de República Dominicana. Y es una demostración de lo débil que han sido realmente esas reformas y de la falta de musculatura en lo que se refiere a la fortaleza de las instituciones. Entonces, yo siempre dije que esa Constitución era una reforma light, una reforma que no le daba la fortaleza, la autoridad a los contrapesos que se crearon. Entonces, todavía seguimos con el tránsito del discurso del Estado de Derecho, de la justicia independiente, cuando todos sabemos que eso es un famoso mito. Primero, el Ministerio Público no es que administra justicia, el Ministerio Público es un actor del sistema de justicia. El presidente propugna por una justicia independiente a partir de concederle un espacio independiente al Ministerio Público, o sea, de romper la dependencia con el Poder Ejecutivo. Pero no es el Ministerio Público el que administra justicia, el Ministerio Público representa a la sociedad y incoa los procesos, ¿verdad?, en contra de quienes transgreden el Estado social y democrático de derecho, sobre todo el derecho penal. Entonces, nos pasamos todo el tiempo jugando con palabras, pero al momento de tomar el toro por los cuernos, ahí entonces siempre buscamos una salida de esas que lamentablemente lo que hacen es hacer cada vez más famélica el espectro institucional del país. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental? Es que tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que empezarnos a vernos diferentes, tenemos que entender que la democracia por sí sola, la democracia electoral, no fortalece la democracia, no fortalece el Estado social y democrático de derecho. Al contrario, lo socava, lo falsifica, porque hay un elemento que se llama gobernanza, que implica la participación de los ciudadanos en los procesos de transformación, de legislación, de diseño, implementación e evaluación de las políticas públicas, que no existe. Aquí todavía no tenemos la posibilidad de revocar el mandato de un puesto elegible. No existe mecanismo alguno para revocar el mandato de un puesto elegible.
Entonces, eso es sencillamente una falsificación de la democracia. Entonces, yo creo que esto trae como consecuencia que el ciudadano cada día se vea más alejado del Estado, y como se ve más alejado del Estado, se incrementa la anomia social. ¿Qué quiere decir esto? Que no se siente comprometido a observar la ley, a cumplir las normativas ni nada, porque entre él y el Estado, sobre todo aquellos que no dependen de puestos públicos, que son la gran mayoría, pues no hay un vínculo de alianza. Oígase bien, no hay un vínculo de alianza. Y el Estado está a un lado de la calle y él se encuentra al otro lado de la calle. Entonces, bajo esas condiciones, definitivamente hay que ver cómo en cada proceso electoral van languideciendo esos vínculos de lealtades entre el ciudadano y el liderazgo político. Aunque hay gente ahí hablando de que se han producido compras de votaciones, inducción para que la gente no vote. Pero esos son justamente los que no comprenden el proceso, es que ya ellos no son visualizados, no son asumidos como los agentes de transformación social que requiere la sociedad. Entonces, tomando en consideración todas esas apreciaciones que tú haces y tomando en consideración que el presidente de la República ha presentado una serie de reformas en 4 ejes, ¿no sería oportuna la ocasión para aprovechar el llamado del presidente y que las fuerzas políticas de la nación se pongan a una y dotar de una vez y por todas al Estado Dominicano de esa institucionalidad que le hace falta, de ese andamiaje jurídico o legislativo que hace falta para poder convertir esta democracia representativa que es actualmente en una democracia participativa, donde el ciudadano tenga canales de expresión que si un funcionario como ciudadano no encuentro yo que está cumpliendo con su cometido, pues yo tenga canales adecuados por los cuales puedo hacer llevar mi inquietud y que yo pueda motivar la destitución o la renuncia de ese funcionario. Además, que si entiendo que el Ejecutivo no está trabajando bien, que yo tenga vías institucionales para tal vez al segundo año o al primer año poder convocar un plebiscito o un referéndum para la continuidad o no de ese Ejecutivo. Entonces, ¿no sería el momento oportuno para eso? ¿Qué rol juega la oposición, los partidos de oposición, los líderes de la oposición, o que eran llamados líderes hasta ahora el 2024, como el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina, el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, o incluso otros presidentes de partido y ex candidatos políticos que hemos tenido aquí? ¿Cuál sería el papel y por qué no aprovechamos esa coyuntura para construir un verdadero proyecto de nación que recoja las inquietudes de la mayor parte de la sociedad? Bueno, Alfredo, eso sería lo apetecible, pero justamente los partidos de oposición se encuentran en la retaguardia de los sectores más conservadores y más atrasados de la sociedad. Por un lado, usted tiene al principal dirigente de la Fuerza del Pueblo, al doctor Leonel Fernández, el presidente de la República 3 veces, que lo que está preocupado es en volver al poder y que todo se quede tal y como él lo dejó, que no se toque la Constitución, que sea la mejor Constitución del mundo, que ha sido alabada por grandes juristas, etcétera, etcétera. Todo ese discurso gastado y continuar con el mismo esquema. El PLD, con su máximo dirigente a la cabeza, Danilo Medina, no da ni siquiera muestras de comprensión del proceso. Pero indiscutiblemente que por su accionar y las limitaciones de ese partido con relación a lo que se refiere a los temas de transformaciones institucionales a partir de la Constitución, no está en condiciones, por lo visto, de aportar ningún elemento novedoso que induzca a ese proceso de transformación, porque ellos
su nivel de pensamiento no pasa de la democracia electoral. Para ellos el ciudadano es un ente útil que sirve para legitimar procesos electorales, porque esa ha sido la relación continua entre ellos y la ciudadanía y el ciudadano. Entonces, con esa visión útil del ciudadano instrumentalizado, ¿verdad? Pues es muy difícil que esas fuerzas políticas, que son los dos principales partidos de oposición, puedan aportar algo al proceso. Porque en este proceso que nosotros consideramos que es inevitable, va a suceder de una manera u otra, ya sea ahora, ya sea en el 2028 o en el 2032, pero es un proceso que ya no se puede seguir secuestrando, o sea, que no puede continuar siendo torpedeado por la clase política, porque va a llegar el momento en que la gente ni siquiera se presentará a las urnas a votar. Entonces, ellos no tienen visión para eso, porque para las propuestas dependen, en términos políticos, de la visión que se tenga de lo que debe ser el desarrollo y el futuro político del país. Lamentablemente ellos no llegan a eso, y la mayor parte de las élites dominicanas tampoco comprenden ese proceso, porque siempre se ha pensado en una democracia sin pueblo, sino en una democracia estructurada en función de los intereses de las élites. Tomando en consideración todo eso, los tiempos han cambiado y hoy hay una nueva realidad. Una nueva realidad que el partido oficial hoy controla ambas cámaras legislativas, lo que lo pondría en el carril de adentro para poder encaminar reformas estructurales. En ese sentido, ¿cuál es el futuro de las reformas y cuál es el futuro de esos líderes opositores que otrora fueron poderosos ante esta nueva realidad? Mira, yo no tengo una opinión favorable para decir que vamos a iniciar un proceso realmente de transformaciones. Nos vamos a quedar en el plano de las reformas, de reformas tímidas, de reformas más bien de carácter administrativo, pero no reformas que lleguen a dar podríamos decir, un espaldarazo a un fuerte impulso para iniciar las transformaciones. No, creo que no. No hay todavía la madurez política en República Dominicana. Para eso se requiere un tiempo. Y mientras tanto, mientras continuemos transitando por el viejo esquema, por la vieja democracia, por los viejos intereses, ¿verdad?, que son los que determinan en mayor medida el anclaje de los partidos políticos en cuanto a su discurso, pues sencillamente vamos a continuar en este trayecto de conservadurismo, y llegará el día en que ya la situación empiece a mostrar una crisis que no tenga retorno, y pues se producirá una convulsión social y se tendrán que producir las transformaciones. Y de cara a ese tiempo, de cara a esos procesos que tarde o temprano iniciará, porque es dialéctico, ¿cuál es el futuro de esos líderes opositores? ¿Qué pinta el futuro para ellos? Un liderazgo que no ve cómo viene el tiempo, parece no comprender el rechazo que ocasiona en la población, y siguen actuando de cara a la población y de frente a sus propios intereses, sin interesarle el desarrollo de la sociedad, el interés de una sociedad que ha cambiado, donde un gran porcentaje de los hogares hoy son regenteados por mujeres que tienen que trabajar y tienen hijos, y que su realidad es otra, muy distinta a la que era el siglo pasado, y parecería ser que estos líderes políticos no lo entienden. ¿Cuál es el futuro de ellos? Bueno, indiscutiblemente ellos están
condenados a la desaparición del escenario político de República Dominicana, que empezarán a languidecer y con el tiempo viene esa situación de desgaste donde la participación de ellos pues será cada vez más precaria y menos lucida en los procesos electorales. Definitivamente, esos dirigentes, si continúan regenteando sus organizaciones políticas, convirtiéndolas en retranca de ese proceso que demanda el desarrollo de la sociedad, pues serán unos condenados al olvido, a la intrascendencia, como ya están empezando a sentir. Bien, amigos, les recuerdo que estamos conversando con el politólogo y especialista en políticas públicas, Daniel Pou, que fue mi profesor de política pública. Estamos tratando estos temas interesantes porque más allá del día a día tenemos que analizar la sociedad, tenemos que analizar nuestro sistema político y saber cómo va y cómo viene la cosa. Ya volvemos después de esta pausa. Si les gustó la entrega, pues denle like y compártanla con sus contactos que ustedes piensen que les puede gustar este tipo de contenido, pero déjennos ahí sus comentarios en la cajita para esos fines, para conocer sus puntos de vista sobre estos temas tratados que pueden ampliar el contexto de lo mismo. Y si usted que no se ha suscrito a esta plataforma, es el momento preciso ahora para que se suscriba a este canal, para que sigamos creciendo y construyendo este espacio como un faro de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nosotros nos veremos en la próxima historia.